pero es una carrera diaria. Y hablábamos de la decisión de estar o no estar con Cristo. Y el no estar es la decisión que muchas personas toman todos los días de forma consciente o inconsciente, que tú y yo también tomamos y seguimos moldes y patrones. Y también veíamos que la decisión de aceptar era cambiar el molde, porque el molde que nosotros teníamos era el molde del pecado, y el pecado nos lleva a engendrar pecado y nos lleva a muerte. Y el cambiar el molde es a ganar nuestra vida. Y segunda carta a los Corintios hablaba del patrón confiable de cambio. Y te mostraba también que para eso teníamos que tener una visión. Y terminaba diciendo, yo quiero que nos veamos en el cielo en ese día. Y esa es la visión de todos nosotros. Y si alguien no tiene la visión de estar salvo y estar en el cielo, es una visión errónea. Y obviamente nuestras decisiones y obviamente lo que tú haces y lo que hay en tu corazón va enfocado a no estar en el cielo, porque tu visión es una visión errónea. Las personas daltónicas que ven diferente a nosotros, y eso es anormal. Ven diferentes tonos de colores y su visión es anormal. Y puede que tengan accidentes al cruzar una calle porque el rojo piensan que es verde y se pasan. Muchos de Toluca parece que también tienen daltonismo, ¿verdad? Entonces, pero es la visión y es el cambio de paradigma en lo que nosotros vemos. El propósito de nuestra vida como cristianos y los medios que platicábamos. Y dejaba esta imagen un poco burda, un poco fea la imagen y la flecha, donde Cristo realmente entra verdaderamente por tus pensamientos y por tu forma de pensar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero que vayas a Salmos, por favor, nuevamente. Salmos capítulo 16, versículo 8. La lectura es en la Nueva Versión Internacional y la palabra de Dios dice de la siguiente forma, Salmo 16, 8. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. La palabra siempre es que no hay un momento, no hay un segundo en que el salmista esté fuera de la presencia de Dios. No hay un segundo, un minuto en que la mente, en que los pensamientos del salmista estén apartados de Dios. Porque si tú dejas un segundo o un momento de pensar en Dios, de pensar en Cristo o de pensar como Cristo, tu naturaleza humana puede empezar a pensar y a tener sentimientos que no van de acuerdo a los pensamientos de Dios. Siempre tengo presente al Señor. Y el resultado y la consecuencia de que tú y yo tengamos presente a Dios todos los días, todos los segundos y todos los minutos, es que tu vida va a estar bien. No significa que no vas a tener problemas. No significa que no vas a sufrir por enfermedades, por pérdidas, por ciertas cosas que en el mundo es común que suframos, pero siempre va a estar en tu corazón y en tu mente la paz de Dios. Y en Romanos capítulo 12, quiero que vayas a tu Biblia, aunque está en la diapositiva. La versión que voy a estar leyendo en su gran mayoría es la versión Nueva Internacional. Y Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo hablaba precisamente de esto, ¿verdad? Del pensamiento, de nuestra mente, de cómo nosotros tenemos que trabajar para poder pensar como Cristo. Y Romanos capítulo 12, versículo 2, dice de la siguiente forma: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Significa que si tú y yo, amigo o hermano, seguimos pensando con el mismo molde, no vamos a poder experimentar los pensamientos que Dios tiene. No de en balde, Isaías decía que los pensamientos
no son los pensamientos de nosotros, no son los pensamientos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba involucrado y estaba consumido en pecado y estaba pensando carnalmente y estaba pensando en cosas que no involucraban su crecimiento espiritual y habían dejado de lado a Dios y habían dejado de pensar en Dios y habían dejado de pensar en lo que Dios hacía por ellos. Por eso los pensamientos de Dios no eran los mismos. Y esta versión, la nueva versión o la nueva traducción viviente, vean cómo dice la diapositiva: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Es un paradigma y es algo difícil de cómo tú y yo podemos cambiar. La palabra pensamiento hace referencia a procesos mentales, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás o él mismo. Es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento, relacionándose entre sí. Y en la misma definición ustedes pueden ver que es algo complejo, porque está súper larga, ¿verdad? Vean lo que involucra un pensamiento. Y tú puedes ver a muchas personas de diferentes nacionalidades, mexicanas, venezolanas, americanas, europeas, musulmanas, y todos tienen una forma de pensar distinta y tienen ideas distintas, que para ti y para mí puede que sean buenas o sean malas, porque depende de las ideas que tú tuviste cuando fuiste pequeño y con las que creciste. Y veces, desde chiquito vas agarrando ideas, vas agarrando pensamientos que te crean afinidad en tu corazón. Y quise ponerles estas imágenes. Depende de dónde ponga la imagen, eso puede ser bueno o malo, porque son pensamientos y esos son ideas. Siempre un pensamiento viene de una idea, viene en mi mente. Cuando yo estoy sentado, cuando yo estoy acostado, mi mente está trabajando, revolucionándose, y eso es algo maravilloso que Dios te ha dado a ti. La capacidad de tener ideas, la capacidad de pensar, te lo ha dado Dios a ti. Los animalitos, los perritos le ponen la salchicha y no piensan, su instinto es agarrarlo y comérselo, aunque tenga veneno, porque es su instinto. Pero a ti y a mí Dios te dio la capacidad de tener ideas. Y sabes que la idea de adorar a Dios, los musulmanes, y de tener un Dios que se llama Alá, ellos piensan que es bueno. Y es algo de una idea que surgió de un profeta que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces, y se creyó que era bueno y generó un pensamiento masivo en consultar y en adorar a esa persona, aunque no sea correcto. El socialismo, con dos personas que idearon que todas las personas deben de tener lo mismo y trabajar y tener lo mismo, y pensaron que era bueno, y mucha gente fue socialista y trajo muchos problemas al mundo. Y otras personas pensaron que ¿por qué todos vamos a trabajar y a tener lo mismo? No, el que trabaje más debe de tener más. Y eso les pareció bueno a la mayor cantidad del mundo, y son ideas y son pensamientos que surgieron en la mente de una o de varias personas. Ideas que se posicionaron en su corazón e hicieron que su mente, que su vida trabajara para ello. Y en la imagen restante, pues creo que todas la conocen, ¿verdad? La idea que se posicionó en ese personaje que cobró vidas de muchas personas. Ideas que se transformaron en pensamientos. Porque el pensamiento, hermanos, te va a llevar a cómo tú vives. El que pensó en el socialismo dio toda su vida para que todas las gentes de las naciones fueran socialistas,
El que pensó en el capitalismo, toda su vida la enfocó para que todos fueran capitalistas. Y la persona que vi en la imagen también enfocó su vida en eso. Como tú piensas, como tu corazón piensa, es como tú vas a vivir. Aunque digas que no. Aunque digamos que no, mejor dicho. Entonces, nuestro pensamiento es nuestra forma de vida. El pensamiento, amigos, hermanos, tiene 4 estructuras importantes. Y les decía, las ideas. Es lo más importante de tu pensamiento. Las imágenes de lo que tú creas. La información y la capacidad de pensar. Porque la tentación, hermano, te llega a tu mente como una idea, ¿no? Porque estás como el rey David sentado sin irte a la guerra y de repente ¡puf!, pasa una flecha por tu mente. Pero si no tienes la capacidad de imaginar, la información y la capacidad de pensar, difícilmente vas a llevar a cabo eso o puedes bloquear. Pero cuando la tentación y esa idea y ese pensamiento entra en tu mente y empiezas a formar imágenes y a maquinar y a tener información y a pensar y a hacer que tu mente gire, nos empezamos a amoldar al mundo actual y empezamos a producir pecado. Porque los pensamientos del mundo, los pensamientos que se tienen fuera de Cristo, siempre dan origen a pecado. Y esas son las ideas que están en los corazones de todas las personas que no piensan en Cristo. Y quiero que vayas a la carta a Santiago, por favor, capítulo 1, versículos del 14 al 15. Igual en tu Biblia, en tu dispositivo, por favor, hermano, Santiago 1, 14 al 15, donde dice acerca de esto, 1, 14 al 15. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte, que es la situación en la que nosotros estábamos anteriormente, porque los designios de nuestro corazón eran esos. Quizás unos más, quizás unos menos, pero nuestro corazón estaba inundado y estaba sumamente poseído por todos estos pensamientos, y no me van a dejar mentir, todos, porque el apóstol Pablo así lo dice y Dios así lo dice, porque no hay nadie justo, ni siquiera uno, porque todos pecamos y todos hemos estado o fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y recuerdan cuando en Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 6, hablábamos hace 8 días de que Dios vio a toda la creación y vio que todos los días, todos los momentos y a cada momento y a cada segundo, el designio del pensamiento de todos los seres humanos era pecar. O sea, no había un segundo para pensar en Dios. No había un segundo para pensar en quién los había creado. No había un segundo para pensar por qué estaban existiendo. No había un segundo para dar gracias por la vida que tenían. Porque su corazón, porque toda su mente estaba preocupada y estaba ocupada en hacer cosas malas. Porque el molde de su corazón producía pecado. Y Dios se entristeció y le dolió en su corazón. Y eso es lo que tú y yo teníamos antes en nuestro corazón. Como dije, unas cosas más, unas cosas menos. Pero todos estábamos en esta situación. Y quizás tú, amigo, que me escuchas, no quizás, estoy seguro que estás en esta situación. Que tu corazón tiene estos pensamientos. El profeta Jeremías decía que 2 males había cometido su pueblo. Lo habían dejado a él fuente de agua viva y se habían construido cisternas rotas que no retenían el agua. Dios sabe de tus necesidades y Dios sabe todo lo que necesitas.
pero siempre nuestro pensamiento, siempre nuestro molde es a ir en contra de lo que Dios dice, en contra de los designios de Dios. Y quiero que vayas a Romanos, por eso lo puse en rojo, Romanos capítulo 1, del versículo 26 al 32. Cuando nosotros, nuestros pensamientos, nuestro molde, lo que pensamos y lo que hacemos, hermano, nos lleva a esta situación que no se puede narrar, que no se puede describir, de toda la situación a la que el ser humano puede llegar a tener. Y dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Los hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecían por su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deberían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, de perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¿Te parece familiar todo lo que Pablo dijo hace más de 2000 años? Bastante, ¿no? O sea, bastante y tú dices como ser humano, ¿cómo es posible que como seres humanos hayamos caído en eso? ¿En qué momento nuestra mente y nuestro pensamiento y nuestro corazón se entenebreció tanto para dejar lo natural por lo no natural? Y de estar pensando el día de hoy que eso es natural, que lo innatural es lo normal y es lo natural. Espero haberme entendido con el juego de palabras. Pero es la vida y es la actualidad que estamos viviendo. Y como dije hace 8 días, eso es poco a lo que el ser humano puede alcanzar en su depravación moral y mental. Y ve que el apóstol Pablo está diciendo, su mente se entenebreció y su mente se corrompió. Porque tu mente, porque tu pensamiento, hermano, es lo que te va a impulsar a cambiar o a que sigas en donde estás. Tu pensamiento. Y bueno, así como hace 8 días les dije, estamos fritos, hoy les pregunto, ¿existe remedio para esto? Personas que están pensando en esto y que están viviendo con un pensamiento no natural y que están en pecado, ¿existe remedio para esto? Con ganas, hermanos, pues sí, si no, no estuviéramos aquí, o sea, porque si no creemos que podemos cambiar, hermanos, si no crees que puedes pensar como Cristo, no tiene caso que tú y yo estemos aquí. Así de sencillo. Porque si no estamos tibios y nos vamos a engañar o nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque tú puedes ser como el fariseo que se daba golpes en el pecho y Señor, qué bueno que no soy como este, que es pecador, que es fornicario, como la imagen que presenté, qué bueno que no soy como eso, porque yo sí te alabo. Y ven que estamos en una triste condición, ¿verdad? Cuando decimos eso. Esta es la respuesta. Y eso es lo que yo quiero que tú te lleves en estos pocos minutos que me voy a tomar. Jesús, la revolución de tu mente.
¿Qué significa la mente de Cristo? Por favor, vea primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 2, 16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Maravilloso, hermano, tú y yo tenemos la mente de Cristo, y no porque lo merezcamos, simplemente porque tu pensamiento en un día, tu corazón en un día de tanto pecado, y en ese corazón una rendijita, entró un pensamiento de Cristo. Y eso poco que quedaba en nuestra mente, que no estaba cauterizada, hizo que la gloria y la salvación de Dios estuviera en tu vida. Y tú decidiste bautizarte y tú decidiste nacer como nueva criatura. Y tienes la mente de Cristo. ¿Cómo puedes usarla? Esa es la gran pregunta. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya tenemos la mente de Cristo. Tú y yo la tenemos por el Espíritu Santo y gratuitamente. Pero tienes que empezar a usar esa mente de Cristo. Y quiero que vayas a Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y ve cómo maquina y cómo piensa la mente de Jesucristo, tu Salvador. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay muchas cualidades de la mente de Cristo, pero solamente te dejé 5. La mente de Cristo y el pensar como Cristo te genera libertad. ¿Alguien de ustedes ha estado preso alguna vez? O no en una cárcel. Preso por alguna mentira que dijo y que no sabe cómo resolver eso. ¿Cómo te sientes cuando tienes que enfrentar eso? Mal. Te sientes ansioso. Pero cuando dices la verdad, ¿qué tal? Te da pena y hay consecuencias, pero descansa tu alma, descansa tu mente, y la libertad que Dios te da a través de su pensamiento es la que Dios quiere que tú tengas, que tú descanses, y eso te va a traer paz y te va a permitir dormir, levantarte en paz. La libertad que Dios puede dar. El estilo de vida que Jesús enseñó a hacer, que vivió desde chiquito, que hizo el ministerio y 3 años su ministerio, es el estilo de vida que Dios nos enseñó. La forma de siervo es muy importante. La santidad, que en las bienaventuranzas en Mateo 5:8 dice, sin la santidad nadie puede ver a Dios. ¿Sabes? Tan importante. Te decía que nosotros no podemos dar amor si nosotros no nos llenamos primero del amor de Dios y nos amamos a nosotros. Porque el amor genuino que podemos dar es cuando nuestro corazón se ha derramado. Si nuestro corazón está vacío, puede que des un amor parecido, pero no el amor que Dios quiere. Y quiero que grabes también eso de la mente de Cristo.
La mente de Cristo es viva, es perseverante, humilde, pura, sensible y pacífica. ¿Es difícil para el ser humano tener estas características? Es imposible con el molde que teníamos antes. Imposible. Porque los seres humanos no estamos acostumbrados a esto. Pero con el molde de Cristo, nuestro Redentor, vaya que sí. Y cuando tú, amigo, hermano, tienes empiezas a usar la mente de Cristo y a pensar como Cristo, ¿cómo vas a evaluar realmente que estás cambiando y estás pensando y estás teniendo a Dios todos los días en tu vida? No lo voy a evaluar yo, no lo va a evaluar tu hermano de la izquierda, lo vas a evaluar tú mismo. Tú mismo. Todo esto. Pero con una mente sincera, no pensando más de nosotros mismos. Y esto no es cuando tú te levantas de las aguas del bautismo. No, eso es del trabajo diario, pero pensando diario, diario, diario en Cristo. Y esas son las virtudes y los frutos que Dios puede hacer de tu vida, ¿verdad? O sea, ve cuando en el monte tú, por ejemplo, tienes odio y temor, Jesucristo lo transforma en amor verdadero o genuino. Y en lo que tú tienes que darte cuenta y en lo que tienes que pensar es no falsificar esto, ¿verdad? Porque si tu mente, si tu pensamiento, si tu corazón no cambia realmente, pues puede que tengas amor, pero un amor egoísta. O por ejemplo, estabas afligido y Dios te da un gozo genuino, pero tú ese gozo lo transformas en algo intenso, en frenesí, ¿verdad? Hay una canción de Leo Dan que habla de esa palabra, de frenesí. Y muchos dirán que es eso, y es algo intenso, ¿sí? Fuera de lo normal. Y pueden ver lo que éramos antes y en lo que Dios realmente, genuinamente, desea que tú y yo tengamos. En esto pensaba Cristo, todos los días. En los 3 años de su ministerio, todos los días con sus discípulos pensaba en esto. Y la libertad en Cristo, hermanos, vea que nos libera de muchas cosas que tú y yo teníamos antes. De ese yugo en nuestro corazón nos va liberando. De ser egoístas a buscar el reino de Dios, de honrarnos a nosotros mismos y de ser el centro nosotros a honrar a Dios. Cuando tenemos ofensas a producir, que producían resentimiento, a que esas ofensas muestren amor. Y esas 3 fases puedes tú tomarlas para pensar en Cristo. Primero, tienes que poner tu mente en el cielo. Si tú sigues pensando en cosas de aquí, no es un buen paso para iniciar la transformación de tu mente. Tus pensamientos, y voy a hablar querido, tus pensamientos, lo que tu mente te dice en las noches, lo que tu mente te dice cuando estás sentado, y siempre te digo yo, tómate el tiempo de ver, ya viene octubre, no, ¿cuándo son las lunas de cuándo de octubre? Tómate un tiempo, un segundo a ver la luna. Tómate un tiempo ahorita que está lloviendo a escuchar la lluvia. Tómate un tiempo a ver los pinos, así vas en la carretera a ver la creación de Dios. Y por algo se empieza. Y eso te va a llevar a Dios. No te va a llevar a cosas malas. El ver la creación perfecta de Dios. Pero tienes que poner en tu mente el pensamiento primero. Y después el crecimiento, como un río que empieza y empieza a crecer. Bueno, pues tienes que dejarte llevar. Como un río donde inicias y te pones en una balsa, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Dejarte llevar.
El río va a hacer todo el trabajo. No necesitas ningún esfuerzo. Bueno, si vas río abajo, río arriba, sí. Sí, entonces no necesitas ningún esfuerzo, solo dejarte llevar y capacitarte. Porque si vas en el río y se dejas llevar y el río se va por otro lado, te vas a desviar. Entonces, parte de eso es dejarte llevar y dejarte capacitar o capacitarte. Que Dios ponga tu mente en acción. Y Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y Dios de la paz estará con ustedes. Todos tenemos nuestra agenda llena de cosas que no, pero todos decimos que estamos ocupados. Si usted va y pregunta afuera en el mundo, ¿tienes un minuto para Dios? No tengo tiempo, estoy ocupado. Y lo triste es que vas y le preguntas a un cristiano, ¿tienes un tiempo para leer la Biblia? Es que, hermano, fíjate que entro súper temprano. Es que hago esto, es que hago esto. Sabes que para que empieces a pensar en Dios tienes que leer la Biblia, o tenemos que leer la Biblia. Tomémonos un tiempo en la mañana, en la tarde, unos minutos, para que al leer la Biblia, hermanos, encuentres buenos pensamientos. No vas a encontrar buenos pensamientos de leer telenovelas, de ver quizás cosas que no te van a llevar a pensar cosas buenas. El pensamiento de Cristo inicia viendo cómo Cristo vivió. Y eso lo vas a encontrar en la Biblia. Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por el mensaje de esta mañana. Dios nos ha traído una enseñanza para reflexionar en nuestras vidas e ir transformando nuestra mente de acuerdo a su voluntad, y ha utilizado a su siervo, a nuestro hermano Emanuel. Damos gracias a Dios por ello. Vamos a elevar esta oración y con ella también vamos a culminar nuestro servicio de adoración. Y hay una lista de peticiones que cada semana estamos compartiendo con ustedes.